Cuando hablamos de sedentarismo, podemos resumirlo en una palabra, que es estar sentado, aunque también se incluyen otras posiciones como puede ser estar reclinado o estar tumbado, pero lo importante es que estamos teniendo un gasto energético muy pequeño. Por el contrario, cuando hablamos de actividad física nos referimos a cualquier movimiento que producen nuestros músculos corporales que desencadenan un gasto energético por encima del que tendríamos en una situación de reposo. La importancia de la actividad física se ha demostrado a través de la evidencia científica en numerosos estudios. O sea, hay publicaciones que hablan sobre los beneficios de la actividad física en la prevención de enfermedades cardiovasculares, incluso en la prevención de cáncer y también en la prevención o en la mejora, mejor dicho, de la composición corporal, como puede ser cuando nos referimos a niveles de grasa para hablar de prevención de obesidad o cuando hablamos de una densidad mineral ósea para referirnos a una prevención de osteopenia u osteoporosis. Un concepto que mucha gente desconoce son las recomendaciones de actividad física y de sedentarismo. Por un lado, las recomendaciones de actividad física en población mayor nos recomiendan o nos sugieren que aquellas personas de 65 años o más realicen al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. Cuando hablamos de actividad aeróbica nos referimos, por ejemplo, a lo que puede ser salir a dar un paseo por el parque, o caminar por la ciudad, con compañeros, puede ser solo, o también actividades que podemos realizar en nuestro medio cotidiano, como puede ser en nuestra casa. El mero hecho de usar la plancha para planchar la ropa es también actividad física, el mero hecho de subir escaleras es actividad física. Por el contrario, las recomendaciones de sedentarismo se enfocan principalmente a la reducción de toda aquella conducta sedentaria. El mensaje es muy sencillo, es muy claro, cuanto menos, mejor. Además, cuando hablamos de actividad física, no solo las recomendaciones nos hablan sobre el componente aeróbico, sino también es muy importante en esta edad que se desarrollen o que se realicen trabajos de fortalecimiento muscular y también de mejora del equilibrio y de la flexibilidad. Es cierto que muchas personas por limitaciones funcionales no van a obtener estos 150 minutos o 2 horas y media semanales que se recomiendan, pero también es importante tener en cuenta que hay que hacer algo, que si no llegas a esos 150 minutos, hagas lo que puedas. Por otro lado, creo que también, desde mi perspectiva, desde mi opinión como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es muy importante que aquellas conductas sedentarias no solo sean reducidas al máximo, sino también, como es inevitable, que no veamos la televisión o que no estemos un rato leyendo un libro o escribiendo una carta, por ejemplo, que rompamos largos periodos de inactividad con periodos de movimiento. Yo entiendo perfectamente que una persona puede estar sentada viendo un programa de televisión, una película, pero después de ciertos minutos, después de un tiempo prolongado, que esa persona se levante y que vaya a la cocina, se dé un paseo por la casa, suba las escaleras, baje, con la idea de romper este periodo de inactividad. Entonces, el mensaje es muy claro. Hay que sentarse menos y moverse más. El papel de la actividad física es fundamental para el desarrollo óseo, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de personas que están en crecimiento o de personas ya que se encuentran por una edad avanzada, ¿no? En lo que hablaríamos de población mayor. En cuanto a la infancia y la adolescencia, existen numerosos estudios científicos que avalan, que apoyan un papel fundamental, muy importante de la práctica deportiva regular en el desarrollo de la densidad mineral ósea, incluso de zonas como puede ser el cuello del fémur que se asocian posteriormente con un menor riesgo, en este caso, de fractura osteoporótica. Cuando hablamos ya de población mayor, hay que tener en cuenta que la actividad metabólica o la actividad celular no es la misma que cuando eres mucho más joven. Por lo tanto, en población mayor ya estamos hablando de una actividad metabólica o celular que favorece la destrucción de hueso. ¿Puede la actividad física ayudarnos en este sentido? Por supuesto. ¿Vamos a ganar hueso cuando estamos ya en una edad avanzada, por encima de 65 años? Es complicado, pero lo que sí que podemos hacer es reducir el deterioro óseo. Y esto en sí es un resultado muy positivo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es fundamental la práctica de actividad física, pero no de cualquier tipo. Hay que tener en cuenta que tiene que ser actividad física siempre que se pueda, de cierta intensidad, que sean actividades en las que la persona cargue con su propia masa corporal,
Por ejemplo, no valdrían actividades como puede ser la natación o el ciclismo, en las que ya hay otro componente y la persona, o por ejemplo la natación está en un componente, estás en un medio acuático donde la persona flota y ya no estás obteniendo ese beneficio a nivel óseo. Y además tienen que ser actividades en las que haya impacto. ¿Qué recomendaría a las personas mayores? Actividades tan sencillas como puede ser caminar de forma vigorosa o actividades como puede ser el subir y bajar escaleras, siempre y cuando la capacidad funcional lo permita. La actividad física contribuye enormemente a la prevención de caídas. En este sentido, existen diversas publicaciones científicas que apoyan la actividad física de carácter funcional, de mejora del equilibrio y a su vez combinada con actividades de fortalecimiento muscular como las más recomendadas para la prevención de caídas. Es importante resaltar que la actividad física es de especial relevancia en aquellas personas que ya han tenido una fractura. En este sentido, el mensaje es muy claro. Hay que moverse con el objetivo de mejorar la condición física y con ello disminuir el miedo al riesgo de caída y así reducir a su vez el riesgo de fractura secundaria.